Mesa Central. 11 de la mañana con 1 minuto de esta mañana algo lluviosa, algunas gotas en la ciudad de Santiago. Evidentemente menos que lo que vivimos durante el resto de la semana, con dos sistemas frontales bien importantes que en algunos sectores de Santiago dejaron hasta 100 milímetros de agua caída. Comenzamos Mesa Central, ya lo decíamos, con nuestra mesa de periodistas. Saludamos a Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, bien, movida, sí. Bien con movida. Mucha lluvia. Absolutamente. Claudia Álamo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo estuvo tu semana? Intenso también. La verdad es que creo que lo comentábamos, que estamos viviendo en como un tren de alta velocidad. Yo creo que probablemente muchos de los que están ahora en sus camitas acostados calentitos deben sentir lo mismo. Como que uno va mirando el paisaje por estas ventanas como con paisajes como medio borrosos, ¿no? Todo es muy intenso y la sobrecarga informativa que nos toca a nosotros, digamos, procesarla también es muy alta. Absolutamente. Yo estuve bien siguiendo harto lo de Milei. Yo creo que fue la semana de Milei. Sí. Total, no, total. Portada del Time. Totalmente. Ese grupo La Renga, de que tú querido músico, ¿qué No, es hard rock. estilo tiene? Hard rock. Es hard rock, diría yo, sí, coqueteando con el metal a veces, pero claro, es una banda de rock clásico que está hasta acá, que Milei le ocupe las canciones, pues, sí, lo ocupó no en le campaña. No. Y esta semana lo viste en el Luna Park. Sí, pues por eso Sí. Panic Show se llama la canción. La canción, sí. Y que la cantó él con su traje de cuero largo, gritándolo. Y abajo, fans como groupies, 5.000 personas. No, locura. Pero junto con eso, Qué loco. evidentemente se ha convertido en el personaje, se convierte en un personaje importante por su viaje a España, por la atención que genera y que además vuelve recargado, señalando a Pedro Sánchez y lo trata no solamente a su mujer, sino que a él de la peor manera. Genera un conflicto diplomático bien con pocos precedentes, porque no es una embajadora que va un ratito, es como un retiro de su embajadora de manera permanente, no es rompimiento de relaciones todavía. Esto se suma a que el 25 de mayo, ayer, es el Día Nacional de la Argentina. Claro. Hubo una homilía y no sé si escucharon al arzobispo de Buenos Aires, pero la cara de Milei y de su hermana Karina, que son como lo mismo, era totalmente descompuesta. Y ahora hay una situación muy compleja en Córdoba, porque va camino a Córdoba también a dar un gran evento, donde tienen que cerrar calles, mucha seguridad, llegar en helicóptero. Pero si Milei, sobre todo porque en sus declaraciones Milei se presenta a sí mismo como uno de los líderes más importantes del mundo. Del mundo. Sí. Del mundo. Del mundo. No, sin ningún complejo. Pero si en la entrevista que le hicieron al Mercurio, Agüete que dijo, esto no es el mayor ajuste en Argentina, es mayor ajuste en la historia de la humanidad. Y dice Clarín en una columna que llegó él diciendo que era el líder del mundo y que los líderes políticos argentinos le habían quedado chicos porque eran muy pencas. Líder del mundo libre. Ahora, Quique, la revista de Time uno la puede leer de varias maneras. Había varios paralelos con la entrevista que en algún minuto se le hizo a Peña Nieto, ¿te acuerdas? Claro. Al expresidente mexicano, pero que de alguna manera tenía una mirada más positiva. Acá hacen notar varias características que no sé si lo dejan muy bien parado, Milei. De partida, mucho foco en la hermana, ¿no? Mucho foco en la hermana, que es un personaje también, Tremendo. que es la que da el visto bueno, sube el dedo, lo baja a los líderes, va a sacar a su jefe de gabinete, dicen. Ayer, Nicolás Pose se llama el jefe de gabinete, que el jefe de gabinete es el hombre más cercano. Ayer saludó a todos en el Te Deum y lo pasó de largo. O sea, el tipo está acostado. Está muerto en vida, caminando. Y, claro, tiene Clarín, que precisamente no es un diario de izquierda, sino que fue el principal bastión contra el kirchnerismo, es bien crítico respecto de esta performance que parece que Milei le está resultando, porque está llamando la atención permanentemente, performático total, pero el cuento es que dicen que la inflación puede subir nuevamente, la pobreza está en ¿cuánto? Un 40 y tantos %, entonces Claro, están ahí mirándolo, pero por ahora tiene línea de crédito con la gente. Sí. Lo interesante es ver qué va a significar el factor Milei en la región y en el mundo. Esto es el preámbulo de tipos de liderazgo. Ya hablamos de populismo, son palabras que se usan tanto que a veces como que no encarnan, ¿no? Pero aquí hay una encarnación respecto de un liderazgo político nuevo, podríamos decir ultra, pero podríamos decir anarquista. Él se declara libertario. Entonces, yo creo que la pista es esa, y probablemente la revista Time muestra ese foco. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que se empieza a instalar en la región, así como hemos visto que Bukele también representa un tipo de liderazgo en la región? Y esa nota, porque la periodista de la revista Time da una entrevista al diario La Nación, porque en realidad todo su texto, no sé si leyeron entera la entrevista, todo su texto va haciendo mención a las promesas que Milei hace y finalmente cómo compagina con la realidad.
Lo de la hermana es un punto, porque claro, la hermana ya dice, me recibe la hermana con unas lentejuelas a la entrada, con lentejuelas en la Casa de la Moneda. Más lee el tarot. Que lee el tarot y que vendía pastelillos por Instagram, es como eso. Pero efectivamente el tema del poderío y la fuerza y la influencia de su hermana, quien él llama el jefe, no la jefa, sí, el jefe, es un tema desde el día 1 de la campaña. Absolutamente. Claudia, me queda contigo para hablar Sí, del CAE, que la condonación, reprogramación, solución, no sé, han habido hartos conceptos sobre la mesa y que ha desordenado harto el oficialismo. Mencionábamos lo de Paulina Bodanovich, pero en general la fractura es más profunda, ¿no? Como que nuevamente esa antigua pelea entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, como se llamaba al principio, se notó con mucha claridad esta semana. Sí. A ver, surge cada tanto y probablemente aquí lo hemos conversado tantas veces, ¿no? La distancia que moviliza una relación de amor que nunca tuvo amor, porque la verdad es que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no solo nunca tuvieron amor, sino que los jóvenes del Frente Amplio crecieron impugnando esa generación del socialismo democrático durísimamente. O sea, no es solamente a Lagos que criticaban el gobierno de Lagos, a toda esa generación de transición. Por lo tanto, eso está de fondo y presente siempre. ¿Qué es lo que trae el CAE? Bueno, trae la pelea abierta, ¿no?, de socialismo democrático y Apruebo Dignidad, porque el Frente Amplio considera que es un compromiso de campaña que tiene que cumplirse. El Partido Comunista está en la misma línea, que tiene que cumplirse, pero hay un socialismo democrático, lo vimos en palabras de Paulina Bodanovich, que no es todo eso, que no es todo el Partido Socialista, Sí, ojo con eso. Los diputados se desmarcaron. Que no es todo el Partido Socialista, que marca el punto respecto de que esto es un ofertón populista por la elección. De que tiene un ancla respecto de las elecciones que vienen, yo creo que probablemente no hay ninguna duda, ¿no? En el sentido de que hay un porcentaje de personas que están aspirando al gobierno a propósito de la cuenta pública. ¿Cuánto va a cumplir el presidente con todas esas promesas que hizo? Porque evidentemente el presidente Boric ni es el mismo, ni su programa es el mismo que el que asumió hace 3 años. Y la discusión de fondo acá es cómo se va a insertar esta polémica por el CAE que terminó, ¿cierto?, levantando polvareda en el discurso del presidente, que lo que pareciera ser que el sello que van a instalar es como la estabilización que han aportado a la normalización del país. O sea, que va a ser un discurso del presidente, parece el tinte y en el tono que tiene que ver más bien con resaltar lo que hicieron en marzo para la conmemoración de los 3 años de gobierno, de que ellos han logrado estabilizar el país. Pero eso, con todo este revoloteo del CAE, que parece que va sí o sí en septiembre, Sí, bueno, hay que esperar a septiembre, hay que ver. un mes antes de las elecciones. Porque Yo creo que no llegan a septiembre. ¿Tú crees que no llegan? Hay una petición para que no. Hay una petición, una presión para que esto se dilucide de alguna manera antes, porque si no vamos a tener el eterno loop que hemos tenido en otros episodios de este gobierno, que la pauta se centra en el CAE, en el CAE, en el CAE, y vamos a tener un mes más los periodistas, bueno, y el CAE, sobre todo después de la cuenta del presidente. Entonces, vamos a ver qué dice el presidente en esa cuenta. Quizá ahí está la sorpresa de decir, ¿sabe qué? La verdad que vamos a finiquitar esto ahora, porque queda mucho tiempo para septiembre, mucho. Entonces, hay una serie de personas que están expectantes de esto, que son la gente que es deudora, que van a tener que esperar hasta septiembre. ¿Alguien va a pagar de aquí a septiembre el CAE? O sea, se dispara al tiro cuando O sea, cada vez que hay anuncio se dispara la claro, velocidad. sí, posponemos hasta septiembre, y eso fue la crítica que se le hace al ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Para qué abrir una puerta que todavía no tenía destino? Porque uno anuncia lo que más o menos tiene visionado hacia el futuro, y en este caso es el CAE. Está prohibida para todos los periodistas la palabra condonación. Ahora hay que llamarlo de cualquier otra manera, como los eventos, cuando eran los hoyos en las calles, se transformaron en eventos. Ya, en este caso, condonación no sabemos lo que es. Entonces, la postura que muchos dicen es verdad. Si uno abre esa puerta, tiene que finiquitarla, ¿qué? 3, 2 semanas, pero no hasta septiembre, sin mucho tiempo. Sí, ahora que nombrabas a Marcel, ¿te acuerdas que el año pasado, en esta misma fecha, dijo con claridad, no hay plata, digamos, para claro. Es imposible hacer una condonación universal? Y esta vez como que, por lo menos en lo público, no ha sido tan... Claro, que la fórmula de financiamiento, que es autofinanciado, que eso implica un sinfín de interpretaciones variadas, eso no está claro. ¿De dónde viene esa plata? Lo único claro es que no son ingresos permanentes, eso es por lo que yo leí. Porque este es un gasto transitorio y sabemos que la regla fiscal, ingresos permanentes, para costos permanentes. Entonces, este caso va a ser de una vez, parece que no va a ser de una vez,
¿Qué va a pasar con lo que ha dicho la ministra Carolina Toá y que se ha empezado a repetir como un mantra en algunas autoridades de gobierno, es que todo el divague que se puede hacer hoy día respecto de que finalmente en qué va a aterrizar el financiamiento del CAE es elucubración. Lo que pasa es que los equipos técnicos están todavía trabajando. ¿Qué se creía? Se creía al interior del gobierno de que había un acuerdo con ciertos consensos respecto a lo que se tenía que hacer para cumplir con esta promesa del CAE. Lo que pasa es que se quisieron dar señales, pero se les enredaron las señales porque la verdad es que esto lo que hizo fue prender todas las luces rojas en los distintos partidos. Y lo que llama la atención a algunos sectores de la izquierda es que el partido que tira el mantel se llama Partido Socialista o la presidenta. Y el ministro de Hacienda, si tiene una pertenencia política, claro, es justamente en la cultura al menos del Partido Socialista. Entonces dice, bueno, no se conversó antes, Marcel no le habría advertido, entiendo que había una comida, dice la Tercera hoy día en una nota en la casa de Paulina Bodanovich, y que Marcel no habría advertido que venía el CAE. Pero si uno mira, probablemente esto va a tener también, insisto, un correlato muy importante en la redacción del discurso del presidente el 1 de junio. ¿Qué es lo que tiene que mostrar? ¿Cuántos logros? ¿Son logros los que va a mostrar? Este es el último horizonte que le queda de un año, de casi 2 años de gobierno. Entonces, la cuarta cuenta ya es básicamente un balance. Es simplemente un guiño, es parte de un legado. Yo hablaba ahí con algunas personas del Frente Amplio y te dicen, mira, me decían, mira, lo que quisiera el presidente Boric dejar como legado es la unidad de un sector, que es lo que evidentemente no se está dando y lo que estamos viendo que no se ha dado. Y dicen que ellos entienden que haya sectores del PS o del PPD, como ha sido Sergio Vital, que marcó un punto esta semana. No, salió a cobrar cuentas, digamos. Sí, básicamente, ¿no? Tremendo. Porque está echando la culpa al CAE. Exacto. Exactamente. Y a una defensa del gobierno de Ricardo Lagos, donde él además fue un articulador esencial del CAE. Entonces, entendemos que lo que quieren hacer es una defensa finalmente de Lagos. ¿Y por qué pongo este punto? Porque también de fondo hay una discusión nuevamente sobre los famosos 30 años entre una generación que impugna y una generación que quiere todavía defender los valores, como lo hace Vitar, una entrevista muy interesante que dan en la Tercera el sábado, creo, o el viernes, diciendo, mira, esto permitió que un porcentaje muy grande de estudiantes pudiera pagar su educación. Efectivamente hay que sacar eso de la banca, pero por eso digo, los 30 años todavía están ahí, dando vuelta. Pero medio majadera esa discusión, ¿no? ¿No encuentran que seguir hablando de los 30 años? La verdad que 5 años en esto. Lo más importante creo que son los 30 años que vienen, más de lo que pasaron. Lo que pasó, pasado pisado, ya tenemos claro que no les gustaba los 30 años, tuvieron que adecuarse a las circunstancias. Tienen a 2 actores principales de los 30 años, a 3 también, en los cargos más importantes, Elizalde, parte de los 30 años, Toá y Marcel. Sí. Y Cancillería. Cancillería, que es clave también. Distrito Máximo Pacheco, todos son los 30 años. Entonces ya encuentro que es medio majadero seguir con los 30 años hacia atrás, si ya tenemos claro que no les gustaron y que tuvieron que acomodarse. ¿Para qué más? Ahora, en la proyección de los 30 años que vienen, porque tú tienes toda la razón, ya seguir cuando uno va con el espejo retrovisor un rato está bien, sí, pero toda la ruta realmente no tiene sentido. Es que hubo un seminario del Frente Amplio el fin de semana con distintas figuras, Juan Pablo Luna, Gonzalo Vinter, un poco mirando la fuerza política que tienen que ser a propósito de los 30 años. Y hay algunas definiciones que dan vuelta, me decía una diputada del Frente Amplio, de que, por ejemplo, pensando en lo que viene, ellos van a llevar candidatura presidencial sí o sí. O sea, que ellos van a ir a primaria con una candidatura presidencial sí o sí. Es decir, la idea de que este pacto electoral que se formó ahora para las municipales pueda tener una proyección hacia la presidencial, probablemente esto va a terminar en una primaria. ¿Quiénes podrían ser esos candidatos que han vuelto en el Frente Amplio? No lo sé. Hay nombres que han vuelto como Gonzalo Vinter, por ejemplo. Bodanovich. Y Tomás Bodanovich, lo que pasa es que él ha dicho que no, pero... ¿Y a quién va a ungir Boric? Claro. Hoy día la figura más potente es Tomás Bodanovich, y si uno va a la conversación con los analistas de la derecha, si existe una pesadilla que da vuelta hoy día en el mundo de la derecha, se llama Tomás Bodanovich. Claro, que vaya a sacar un 80%, por ejemplo, en la elección de octubre. Que saque un 80%, claro, claro, te dicen eso. Es el dato, ¿no? Ese es el dato. Eso lo dijo Longueira, ¿te acuerdas? Es que es el dato. Que Longueira dijo, pónganle a alguien a Bodanovich para que gane por poco. Es que junto con en ese análisis de Longueira hay varios que están empezando a decir, mira, si la derecha, bueno, será ese otro tema, pero... todo este desorden que estamos viendo en el mundo de la izquierda, también estamos viendo un correlato en el mundo de la derecha, digamos. Sí, ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir ahí, pero Tomás Bodanovich es una figura que... Solo quiero hablar de la cuenta pública, Quique, porque ahí el debate está en que sea algo acotado, algo sobrio, algo, claramente medible,
O algunos dicen, no, se acabó, toda la carne en la parrilla, esta es la última. Mira, Camila Vallejo la semana La Vocera dijo que no iba a ser una cuenta de muchos anuncios, pero también dijo, la idea es hacer la perspectiva de los próximos 2 años. Entonces, para los próximos 2 años, si no hay anuncios, ¿qué vamos a hablar? Del calendario no se abre. Entonces, creo que puede tener un as bajo la manga. Estábamos conversando en la radio esta semana con gente que trabajó en las cuentas de Bachelet y Piñera y contaban, por ejemplo, que en el caso de Bachelet, ella anunció la construcción de 4 estadios y no le había dicho a nadie. O sea, sabía ella, el escritor, el speechwriter, que era Pancho Díaz, entiendo, sí. y tiró los 4 estadios y todo, hasta el ministro de Deportes, así como, ¿qué onda? Y Piñera no le había contado a nadie el matrimonio igualitario. ¿Te acuerdas? Claro, no, y esa vida la tiró y dejó la tendala en su sector porque le decían, ¿por qué no nos preguntó? Claro, en la moneda dicen, no vamos a preguntar, porque todo se filtra. Claro, totalmente. Y se empieza a conversar y a debatir, entonces, ¿qué puede tener Boric bajo la manga? Algo con el CAE, quizá, una solución ya, contarla, explicitarla. Sistema político, se fundió ese carrito que venía con vuelo, como que se submarinió. Hubo un telefonazo, ¿no? El presidente le pidió Entiendo, a Urresti que... Sí. Claro, pero él mismo frío. en la NADE había dicho, en la NADE yo estaba ahí, él dijo, voy a impulsar el cambio del sistema político. O sea, el gobierno se va a hacer parte de esa conversación para unar voluntades. Sí. Lo que ha dicho Álvaro Elizalde es que lo que el presidente no quiere o no ha querido es que la reforma del sistema político pueda significar no hacer reformas sociales y que por lo tanto en la perspectiva de priorizar reformas sociales quede de lado ahora más tarde Álvaro Elizalde un rato más acá, pero como las que reformas sociales se estancan por el sistema político. Entonces, el huevo de la gallina. Entonces, con este sistema político vamos a seguir estancados en las reformas sociales. No hay cómo chavarla. Sí, lo que se ha señalado es que el discurso del presidente más bien va a ir en la línea, insisto, de que lo que ha hecho en este tiempo ha sido estabilizar al país, normalizar al país, poner sobre la mesa que han habido avances en algunas leyes que para, por ejemplo, el mundo del Frente Amplio han sido importantes, como el litio, hidrógeno verde, mujeres, ese tipo como de cosas, y las grandes reformas serán, o se espera que sean previsiones del pacto fiscal, que se ven dificilísimas al otro lado. Sí, porque no ha cambiado nada, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el 6% de cotización adicional. Están inmovilizados. Atrincherada, digamos. Sí. A pesar del completo que se comió Iván Moreira con la ministra... Sí, vamos a hablar de ese Ahora completo. sí hay un punto. Sí. Yo creo que las elecciones de octubre van a modificar el escenario político. Totalmente. Si la derecha arrasa, olvídate de reforma de pensiones y va a venir esto que yo lo he conversado con senadores de la oposición, es que dejemos todo igual porque nosotros la próxima ganamos y ahí con el Parlamento a favor, ojalá reforma el sistema político, si no con el Parlamento a favor, gobernamos. Desde la izquierda me dicen, ojo, le han dicho a la derecha, porque me decía un diputado que él ha notado y lo ha conversado que hay mucho parlamentario frente amplista contando los minutos para volver a hacer oposición, para devolver todo lo que ha sido ahora. Bueno. Seguro que sí. Porque es más fácil ser oposición y volver al gobierno en otra... Para cerrar el tema de la izquierda, si me permite, hoy día entiendo, porque así como hay una mirada, ¿qué es lo que va a haber? No solo desde la ciudadanía, los sectores de la izquierda de la coalición también están muy preocupados de lo que va a decir Boric en su cuenta pública. El Partido Comunista, por ejemplo, al estilo comunista, entiendo que va a dar una conferencia de prensa, creo que hoy día, tipo mediodía, diciendo de una manera más solapada, estas son las reformas que el presidente tiene que anunciar sí o sí. Lo va a decir de otra manera, va a decir, mira, educación, salud, hacernos cargo de los campamentos, Le fija la cancha. Pero en el fondo lo que va a hacer en esta conferencia de prensa, porque hubo una reunión del comité, ¿cómo se llama? El comité central del Partido Comunista, de hacer una bajada más clara respecto de los temas sociales, no pueden quedar debajo del manto de la normalización, digamos, como concepto. La presión se ha notado también, incluso Carlos Cariola, presidenta de la Cámara, decía la condonación tiene que ser universal. Claro. En medio de todo este pronóstico. Quique, hablemos de la derecha, hablemos de las declaraciones de José Antonio Kast la semana pasada ahí con esa cumbre de Vox, y un tono más duro, ¿no? Un entusiasmamiento que podría ser más acentuado en los próximos días, las próximas semanas de cara a octubre. Sí, yo creo que muchos están hablando que el fenómeno Kast ya pasó, que José Antonio Kast no tiene posibilidades. Que tiene un techo. Sí, yo creo que esto de declarar muerto en la política es el peor error. Aquí los políticos siempre gozan de mejor salud o peor salud, pero siempre gozan de algún tipo de salud. Como decía Napoleón, los políticos no mueren y si mueren, mueren varias veces. Entonces, el caso de Evelyn Matei, el mejor ejemplo. Dada por muerta después el caso Kioto. Y bueno, y está... Y Sebastián Piñera, ¿cuántas veces? Y Sebastián Piñera, y así suma y sigue. Entonces, Kast, yo creo que sigue en competencia, está posicionándose,
ahora porque la performance la mejor performance la tiene por lejos Elías Matei. Pero tampoco es carrera corrida porque, insisto, yo creo que las elecciones de octubre van a ser muy importantes porque la pregunta ahora por cuánto va a ganar la derecha. Pero si están así, no sé si están así tampoco, porque es que en comunas importantes, Iracy Hasler marca, Ripamonti marca, Bodanovich marca, entonces, y marcan bien en las encuestas, no, son competitivos. Es que la pregunta, Quique, es, ¿cómo estoy de acuerdo contigo y es lo que te dicen todos los analistas y expertos electorales? Todo lo que se diga hoy día, esto cambia el escenario, la municipal siempre ha cambiado el escenario y por lo tanto vamos a ver... Perdón, el voto obligatorio. Vamos a ver quién es quién y cuánto pesa cada uno. La conversación que tengamos hoy día respecto de un partido que podamos ver como debilitado puede terminar siendo fortalecido. Si creímos que Republicano estaba debilitado, quizá aparece hoy día con más fuerza que no sabemos. Lo que sí se sabe es que en el caso de la derecha, los expertos te dicen el peso de los partidos políticos se mide en los concejales, no se mide en los alcaldes, se mide en los concejales. Esos son y ahí dicen tenemos un problema porque en este minuto la derecha está dividida. La UDI va con Evópoli, que hay una mirada muy crítica respecto de algunos ex coroneles diciendo cómo el partido no fue capaz de armar su lista propia. Y va con un partido que no tiene nada que ver con la UDI. Mucho más liberal, digo. No es liberal. RN va solo y por lo tanto tiene cierto su propio y Partido Republicano también. Entonces te dicen, ¿qué puede pasar acá? Bueno, que aquí lo que estamos viendo es una medición de fuerza. Por lo tanto, cuando decimos va a ganar la derecha, la pregunta va a ser ¿cuál derecha? Además que hay que considerar la tabla de comparación. O sea, la derecha, Chile Vamos, obtiene probablemente una de sus peores votaciones históricas en la última municipal, porque veníamos de toda la ola del estallido, veníamos de una serie de hechos de contingencia que marcaron una performance pobrísima. Entonces, claro, en comparación a ellos mismos, al resultado de ellos mismos, el año pasado, en la elección pasada, seguramente va a ser un resultado positivo. Pero a la hora de contar los votos, hay que ver quién gana. Claro, y esta elección va a estar muy marcada, como siempre, en las municipales por la presidencial. O sea... Sí. Siempre en general, se dice que siempre las cosas han sido así, que es verdad que la municipal predice el próximo presidente, pero las cosas son hasta que dejan de serlo y tenemos una elección con voto obligatorio, con electores distintos. Sí. Antes, si uno revisa los números, los alcaldes ganaban con muy pocos votos respecto al absoluto de la comuna, porque la abstención era altísima. Y ya tenían claro cada cuadra, si la señora Juanita vota por mí, con esto señora Juanita y señores Pedrito, con esto gano. Ahora, la verdad que esas masas, ¿qué van a votar? Van a ir a votar lo más probable, pero ¿qué van a votar? Elías Matei ha dicho en sus entrevistas recientes que no debiera ir ligado, lo dice en su entrevista más la tercera, va a estar ahora acá, no debiera ir ligado el destino de la presidencial de la municipal, pero los expertos electorales dicen es imposible que no. La municipal va a generar un efecto político muy importante, va a cambiar el escenario político, incluso para el gobierno también. También, claro. Y lo que te dicen, ojo, lo más probable es que el Partido Republicano, porque lo que estamos escuchando en las calles, es que el Partido Republicano vuelva a mostrar mucha fuerza territorial. Hay gente del Partido Comunista que te dice que cuando va a los campamentos de Viña, que hay mucha desesperación, ¿con qué se encuentra? Con cuadrillas de personas del Partido Republicano trabajando con... O sea, hay algo que nosotros después, que no estamos viendo y que tiene que ver con la movilización territorial que cada partido tenga. Entonces te dicen, José Antonio Kast endurece el discurso. Sí, lo vuelve a endurecer hoy día en su entrevista en El Mercurio. ¿A quién le habla? Está hablando justamente de la municipal, a retomar la fuerza, y la derecha hoy día es aprox un 40%. Bueno, José Antonio Kast con ese discurso le está hablando a su 20% duro. Y con ese 20% duro, créeme que se convierte en un liderazgo político importante y muy relevante. Y lo que te dicen pensando en la presidencial es que en ese sentido, la mejor fórmula para la derecha, para algunos, es que vaya Matei Kast. Porque con él, a la primera vuelta. Claro. ¿Qué es lo que dice él mismo, en el fondo? Él dice, yo lo entrevisté hace poco en la radio y él dice que va sí o sí. Va sí o sí. Ahora tiene una lógica eso, porque me cuesta creer que la derecha, sea Kast o sea Matei, y sean votantes de Kast que quieren votar por Matei o viceversa, no se resista al mensaje saquemos a estos del gobierno. Ahora ya. Porque puede venir convención constituyente nuevo, que es el fantasma, la peor pesadilla de la derecha después de la reforma agraria, creo. Fue esa convención constituyente. Entonces, yo creo que ahí se van a sumar voluntades más por el voto en contra. De ahí en adelante le va a pasar lo mismo que le pasó a Boric, que después de votar por Boric
pasan a la oposición inmediatamente porque votan vemos. en contra de algo más Sí. que a favor de Oye, algo. hay unos cálculos que hacen los expertos que dicen que si los republicanos, por ejemplo, llegaran a sacar solo el 60% de lo que sacaron para la elección de los consejeros, se transforma en el partido más grande. Igual, Claro. en términos de, por ejemplo, concejales, que es con lo que se mide, con lo que se puede comparar. Y claro, hubo una sensación generalizada cuando fracasa el segundo proceso constitucional, que finalmente el costo iba a ser pagado de manera muy, muy cruda por republicanos. Pero eso se ha ido matizando en esta Sí, semana, pues, con ahí muchos análisis. es interesante el resultado de octubre porque también puede ser un nuevo despegue de José Antonio Caz. Si le va bien a Republicano y si le va mal a Republicano, tenemos la comparación con hay el sectores Consejo de derecha, Constituyente. aunque él dice que no la entrevista, hay sectores de derecha que dicen que José Antonio Caz tiene un techo. Pero él tiene, lo que va es, puede tener un techo, porque ese 20%, pero de ahí a realmente ganar todo el espectro político con una figura como Evelyn Matei, que estoy viendo por acá, ella tiene una transversalidad que no tiene José Antonio Caz. Ahora, esto tiene también algo que evaluarse atrás y tiene que ver con qué capacidad está teniendo hoy día ambos mundos políticos de ofrecer alternativas. ¿Cuáles son los liderazgos que hoy tiene la derecha, esos nuevos liderazgos? ¿Dónde están los candidatos realmente potentes que pueden ganar en Viña, en Maipú? ¿Dónde están esas figuras que la derecha se construyó durante mucho Viña tiempo? es un enredo, vamos a preguntar sí, más rato. Viña Yo, un enredo. yo escribí de Iván Poduje esta semana en el Clinic y hablé con él en un perfil para chequear los datos y de repente le digo, oye, y el rumor que vas a ser candidato a presidente es falso, ¿no? No, es verdad. O sea, primero Viña, después la presidencia. ¿sí? Sí, voy a escalar esto en Viña y si me resulta en Viña, me lanzo a la presidencial de inmediato. Y en la medida que la política tradicional no siga Ocho dando candidatos respuestas y no sea efectivas, los tipos de liderazgos que van a surgir van a ser todos outsiders. Y eso es lo que el mundo político más tradicional no está viendo, no quiere ver, no le interesa ver. Bueno, y al frente, insisto, la figura de Tomás Bodanovich, que tú recordás que lo decía Pablo Longueira, es una figura que no digo que asusta, sería exagerado decir eso, pero que inquieta mucho a la derecha por lo que puede cristalizar y significar, porque lo que sí ven es que en ese mundo del oficialismo hoy día no hay candidatos posibles, podría ser Toá, pero no es porque esté marcando las encuestas, no es porque hoy día esté generando una energía a su O sea, favor. la que marca más Michelle Bachelet. Y que, por lo tampoco es tanto. No. O sea, la figura que realmente hoy día cristaliza algo se llama Tomás Bodanovich. Lo sabe también la alcaldesa Evelyn Matei porque ha mantenido una relación cercana con él y también le da, digamos, el punto respecto de la figura que es y que encarna. Ahora Sí, tendría y que es que... distinto dentro del mundo del Frente Amplio, dentro Claro. de la Revolución Democrática, es más autocrítico, marca distancia en algunas cosas Sí. y eso lo hace diferente. Bueno, acuérdate cuando fue la moneda a pedir militares. Sí, ahora tiene poco tiempo para decidirse. Va a ganar la elección en octubre y la campaña parte... Dijo que no va a ser candidato presidencial. Claro. Bueno, Hasta que sea. Hay muchos que lo han dicho y después termina en la papeleta, así que... Claro. No, o la otra frase clásica, por lo menos hasta los 2000, era como, yo no estoy disponible. Bueno, Claro. si me vienen a decir, si me Ese lo vienen a como ofrecer... Rafael Tarut decía siempre ¿te eso. acuerdas? No se puede decir que no. Sí. Ya, Claudia, Sí. ¿qué hay que estar atento esta semana? No, yo creo que hay que estar muy atento finalmente a cómo empieza a aterrizar esta tensión del CAE, porque el presidente Boris tiene un impulso que es generar la unidad en un sector y en un matrimonio que no se quiere. Hay que ver cómo aterrizan o cómo administran la crisis del CAE, pero también sobre todo cuál va a ser el tono del presidente Gabriel Boric para zanjar, delinear el año y medio que le queda de gobierno. Quique. Sí, yo creo que lo mismo. Las pedidas de esta semana son igual presiones, Sí. o sea, hay que leerlas así, de mensajes que le van a mandar al presidente sus partidarios Empecé hoy día, para por que ejemplo. instale en el discurso, que él lo decía al final Sí. y él lo escribe, que instale, porque me contaban que todos los ministerios mandan sus cuestiones y cruzan dedos para aparecer. Bueno, en este caso vamos a ver la danza de partidos, como dice el Partido Comunista, diciendo yo creo que podría ser que estas serían buenas De ideas. una manera como muy- diciéndole sí. al presidente, sabe que meta esto acá porque así vamos a quedar tranquilos. Y creo que también hay que estar atentos respecto a esa reforma, a la voluntad política de la que muestre Chile Vamos respecto a reforma previsional. Hay quienes dicen que el problema hoy día, dicen que, tú lo decías, Álvaro, que hay que si es obstruccionista o no la oposición. Más allá de eso, el tema es, hay mesas técnicas trabajando de verdad para avanzar en acuerdos sustanciales. En los tiempos de la antigua concertación había mesas técnicas que trabajaban de lunes a jueves y los viernes se sentaban los ministros a negociar los puntos difíciles. ¿Hay mesas técnicas hoy día trabajando en una reforma previsional en serio para sacarla adelante? O se ¿O reduce solo está a nivel político? o solo está el completo de Moreira.
¿O solo está el completo Morella? Claudia Álamo, Quique Buen Mujica, punto ese. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mesa Central. Que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y te pillé, sí, te pillé. El sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te pillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con tepillé.cl. A la pausa, ya regresamos en Mesa Central. Y ya lo anunciábamos, está con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, un buen día, un gusto estar acá. Usted decía, durante la semana le preguntaban por la posibilidad de que hubiera 2 mujeres en la papeleta a propósito de Carolina Toá. Y decía, ojalá fuera así. Siempre me gusta que hayan mujeres en cargos importantes. Durante demasiado tiempo no los ha habido. Pero también me gustaría muchas mujeres gobernadoras, muchas mujeres alcaldesas. No es un tema solamente en lo que viene el próximo año, sino que siempre. Me acuerdo cómo celebré la primera vez que una mujer llegó a la Corte Suprema o al directorio del Banco Central. Porque la verdad es que nos han dejado de lado mucho tiempo. ¿Y usted cree que va a ser Toá? No lo sé. Esa decisión la toman otros, no yo. ¿Qué valor le asigna el apoyo que le entregó esta semana a Sebastián Piñera Morel? Estuvo con él, le dijo, me gustaría que usted fuera la candidata. La verdad es que con los Piñera Morel y con Piñera Echenique nos unen tantos años de cariño, de desencuentros, de reconciliaciones. Pero hay un profundo cariño, respeto. Hicimos muchas cosas juntas y cuando a usted le han tocado cosas duras juntos, eso une mucho. Especialmente a Cecilia, yo le tengo una admiración y un cariño enorme. Así que sí, fue muy grato y yo lo agradezco muchísimo, pero todo eso es el próximo año. El próximo año, pero hay ahí también un gesto político. Se habla mucho de ser heredera del piñerismo. ¿Usted se siente? Mire, el presidente Piñera fue una persona muy especial. Yo pocas veces he visto en alguien esa capacidad de trabajo que él tenía, esa capacidad de estar en todos los temas. Cada persona tiene su sello. Yo creo que sería como tan casi vanidoso decir alguien es heredero de él. Creo que él no tiene herederos. Y creo que en realidad cualquier persona que está en la política, que está en la vida, tiene que ser además lo que en esencia es, tratando naturalmente de sacar lo mejor y pulir lo que es malo, etcétera, porque eso es parte de ser humano, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir eso, de ninguna manera. Sí. Cuando anunció que no iba a repostular a la alcaldía de Providencia, en otras entrevistas habló del desafío presidencial, que usted sabe que tiene ahí una responsabilidad, una oportunidad. ¿Cómo se puede evitar el desgaste? Porque usted lleva mucho tiempo encabezando las encuestas. Hace mucho rato que usted está liderando. Y muchos dicen, hay que tener cuidado con, por ejemplo, lo que pasó con Lavín, el fantasma de Lavín, que lideró pero después se cayó en la primaria. ¿Cómo se puede evitar ese desgaste? Álvaro, a mí lo que me importa, y me ha importado siempre, es de verdad cómo Chile sale adelante. Cómo tanta gente que hizo el esfuerzo, por ejemplo, para postular a una vivienda propia, hoy día se ve atrapado en un barrio del cual no se atreven a salir en la mañana para tomar micro. A mí lo que me preocupa es tanta gente que está desempleada. Cuando uno trabaja desde el genuino deseo de mejorar las cosas, yo creo que eso la gente lo entiende y sabe diferenciar totalmente entre las personas que de verdad queremos solucionar problemas y aquellos que están básicamente, ¿no es cierto?, buscando un puesto. Yo no estoy buscando un puesto. A mí lo que me desvela es cómo vamos a sacar a Chile de la crisis política, de la crisis de delincuencia, de la crisis económica, de la crisis, tenemos demasiadas crisis. Cuando uno trabaja honestamente por ello y la gente así lo percibe, el resto viene por añadidura, pero uno no puede poner el interés personal
por delante de lo que es el interés de los chilenos. Yo creo que eso finalmente es lo que la gente percibe. ¿Pero hay lecciones que sacar, por ejemplo, de lo que pasó con Lavín? Siempre hay lecciones que sacar y todos los que estamos en política estamos todo el tiempo mirando cuáles son las lecciones buenas y qué es lo que la gente valora, qué es lo que la gente no valora. Y la verdad es que ser político es un arte, pero yo te diría que es un arte muy lindo, porque es un arte de vida, de entender cómo la gente se mueve, de qué es lo que... y lo que uno entiende, yo ya a esta altura estoy mucho tiempo, es que la gente olfatea claramente qué es lo que a una persona la motiva. Y eso es lo que... Además, lo que a una persona la motiva puede ser muy valorado en un momento, por ejemplo, en algún minuto quizás fue muy valorado que hubiera un cambio total y radical, y en este momento yo creo que más bien la gente valora que haya mano firme, pero al mismo tiempo sea dialogante, en fin, o sea, también lo que la gente valora va cambiando en el tiempo, y eso hay que estar uno siempre muy alerta. De hecho, usted dice hoy día en una entrevista en La Tercera que los chilenos se han dado cuenta de que tanto experimento nos lleva a muchos lugares. Los chilenos, dice usted, van a apreciar un poco más la trayectoria. ¿En qué nota usted que cambió la mano? Bueno, la gente en algún minuto sintió, y yo creo que eso fue lo que hizo, digamos, que todo el movimiento, ¿no es cierto?, del octubrismo prendiera. Recordemos que como el 65% de los chilenos en algún momento avaló la violencia, ¿no? Cosa que hoy día no sucede. Entonces yo creo que en algún minuto la gente en el fondo sintió que habíamos progresado mucho, pero que algunos se habían quedado muy detrás, que habían injusticias muy graves, perdió la confianza en los partidos, perdió la confianza en muchas instituciones, y bueno, y estuvo dispuesta a distintos cambios muy radicales, ¿no es cierto? El octubrismo mismo, la violencia, el Partido de la Gente, Partido del Pueblo, Partido Republicano, en fin. Y yo creo que hoy día la gente se da cuenta que estamos peor que antes. Y lo que están buscando nuevamente es básicamente cómo lograr progresar. Obviamente que mejorando los problemas, las angustias, los miedos que tiene sobre todo la clase media. Yo creo que la clase media la hemos dejado muy sola, que se las defienda sola. Y entonces... eso es lo que yo creo que la gente está buscando hoy día. Estabilidad, progreso, orden y sobre todo, obviamente, poder salir a la calle más tranquilo. Sí, usted dice el octubrismo, la lista del pueblo, los republicanos, como probablemente la cara inversa de la moneda, pero ¿parte de lo mismo? ¿Parte del mismo paquete? No es parte de lo mismo, pero sí en el fondo son posiciones que no están caracterizadas en el centro. Eso es lo que más radicales, digamos. Que son, claro, son más duras, ¿no? En ciertos aspectos. Ya, vamos a hablar después de los republicanos, pero hay una frase suya de la entrevista que me gustaría profundizar. Usted dice que esta vez la municipal no va a ser predictora de la presidencial, como ha sido prácticamente, yo diría, contada básicamente como del 2004. El que gana la municipal, gana la presidencial, y anticipó, por ejemplo, el triunfo de Sebastián Piñera el 2010, la elección municipal anterior. ¿Por qué esta vez va a ser distinto, dice usted? No, yo nunca he creído que sea predictora. Ya, no es que yo diga que esta vez va a ser distinto. Se ha dado que efectivamente ha sido predictora. Pero yo siempre también he visto, porque me ha tocado, por ejemplo, ser diputada por San Antonio, me ha tocado ser senadora por la Cuarta Región, y lo que yo veía y sigo viendo son personajes que son muy queridos localmente y que pueden tener tremendas votaciones, pero que sin embargo ninguna persona de su partido político se acercaría siquiera a esas votaciones. Entonces, lo que yo estoy hablando es lo que he visto. Que básicamente las elecciones, sobre todo de alcaldes, no tanto obviamente de gobernadores, eso es nuevo ahora, pero las elecciones de alcalde son mucho más locales, tienen mucho más que ver con la confianza, con el cariño, con el conocimiento local de una persona que con una tendencia política. Claro. Además creo que cada vez menos la votación es política. Creo que la votación, sobre todo en materia presidencial, tiene mucho más que ver con ¿confío en esta persona o no confío en esta persona? Entiendo perfecto el punto local, pero también se configura una tendencia, que es lo que finalmente puede adelantar. Sí, se pueden efectivamente configurar tendencias.
Pero realmente creo que la presidencial tiene una lógica distinta. Bien, hablemos de lo que dijo José Antonio Kast, travesti político, le dijo al presidente Boric. ¿Qué le pasa con ese concepto? Tengamos claro, yo creo que uno tiene que plantearse en qué es lo que a uno lo mueve en la política. A mí lo que me mueve en la política es solucionar problemas. Y ese término que ha sido tan resaltado, no lo inventó José Antonio Kast, lo inventó la expresidenta respecto de Piñera. Y respecto del presidente Piñera. Y resulta que hoy día también a Piñera, después de haberlo basureado tanto, hoy día todo el mundo siente que fue un hombre que de verdad trató de dar lo mejor de sí posible en bien de Chile. De hecho, el día antes, la tarde antes de morir, estaba preocupado de ver cómo poder ayudar, ¿no es cierto?, a las personas que habían sufrido todo y que habían perdido más de 130 personas perdieron la vida. Entonces, cuidado con los términos. Yo realmente creo que nosotros nos tenemos que enfocar, pero cuando yo digo cuidado en esos términos, lo digo para atrás todo, porque también resulta como raro que aquellos mismos que lo dijeron hoy día digan, ¡ay, no puede ser! Como que si decirlo en el extranjero fuera tan distinto de decirlo en Chile. Entonces yo creo que lo que tenemos que decidir es a qué nos queremos dedicar. Yo por lo menos me quiero dedicar a que saquemos a Chile de tantas crisis en la que está, y yo estoy segura además que eso es lo que quiere la mayor cantidad de los chilenos. ¿Ha sobrereaccionado el gobierno con ese concepto, director? Miren, no quiero entrar en eso. Cada uno sabe, los chilenos al final saben a quién creerle. Mire, lo que yo he ido viendo a lo largo del tiempo es que los chilenos son tan sensatos. Ellos saben a quién creerle, a quién no creerle. ¿Qué voy a estar yo diciéndole cómo ahora calificar algo? Con toda esta terminología, este viaje de Kast a esta cumbre de Vox, los analistas prevén que se puedan endurecer aún más su postura, la postura de Kast respecto a su candidatura, porque usted le ha ido sacando ventaja. Mientras más ventaja le saca usted, más duro se puede poner Kast. ¿Puede pasar eso? Puede ser. Yo no soy quien para decir qué es lo que va a pasar. Y además yo quiero señalar muy claro que mi interés hoy día es tratar de tener los mejores candidatos posibles para alcaldes y para gobernadores y obviamente también core y concejales. ¿Por qué? No por lo que eso puede influir en lo que me pase a mí el próximo año, sino que porque yo he visto, o sea, yo he gozado estos 8 años, ¿no es cierto?, en la municipalidad, pero también he visto cómo uno realmente puede tomar muchas decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente. A mí, por ejemplo, me da una alegría enorme cuando alguien me dice, oiga, mi hermano tiene cáncer, no le puedo contar lo bien que lo han atendido en el consultorio tal y qué sé yo. De eso se trata. Entonces, ¿sabe? Me pasa que la izquierda va a tener su juego, la extrema izquierda va a tener su otro juego. Todos tienen su juego. Yo quiero, lo único que señalar es que el mío, ahora, de aquí a octubre, es tener los mejores candidatos. Y esos candidatos podrán ser de Chile Vamos, podrán ser de Amarillo, podrán ser de Republicano, podrán ser del Partido de la Gente. Lo que a mí me interesa es que todo lo que abarca a la oposición tenga efectivamente candidatos que puedan ganar, candidatos. Lo que nosotros estamos buscando son los 4 sellos. El sello Chile Vamos, pero en realidad es el sello de toda la oposición. 1, seguridad ciudadana. 2, calidad de vida. Calidad de vida significa, por ejemplo, que uno pueda pagar por los remedios un precio razonable. Nosotros tenemos una farmacia comunitaria que funciona espectacular en Providencia. Calidad de vida significa parques, plazas iluminados donde los niños puedan ir a jugar, donde la mamá se sienta tranquila. Calidad de vida son muchas cosas, obviamente los consultorios. El tercer punto es naturalmente desarrollo económico. Estamos con un problema, ¿no es cierto?, muy grave de falta de empleo informal, etcétera. Y ahí los municipios podemos hacer diferencia, las gobernaciones también. Y cuarto, transparencia. Mire usted lo que ha pasado con estos 12 carabineros. Eso es lo que tenemos que... Usted se da cuenta el daño brutal que le han hecho esas 12 personas a la institución de carabineros, pero en general a todo Chile. ¿Y usted no cree que eso mismo puede estar pasando en Gendarmería?
¿Y usted no cree que eso mismo puede estar pasando con jueces o con personas que trabajan en el Ministerio Público? Y usted, entonces, ¿y qué se puede hacer ahí, alcaldesa? Perdón, bueno, por ejemplo, desde la presidencia. Hay países, y yo estuve mirando que lo que hacen en Estados Unidos, tienen un sistema que se llama vetting, en que van haciendo preguntas, van mirando cómo viven, van mirando cuánto viajan, van mirando cómo se comportan. Pero yo quiero señalar que cuando nosotros estamos hablando de la seguridad ciudadana no son solamente cárceles, no son solamente más policía. Hay también un trabajo de prevención que hacer, un trabajo de prevención con niños jóvenes, con niños escolares, primero, segundo medio, que no vayan a caer en ser soldados. Hay un trabajo de prevención que hacer en ciertos lugares geográficos, pero también hay mucha prevención que hacer y castigo que dar con el tema, ¿no es cierto?, la fiscalización también. De aquellas personas que debieran estar trabajando en contra de la delincuencia, pero que finalmente son delincuentes ellos mismos. Alcaldesa, para cerrar lo de Cast, usted dice, puede ser que se endurezca. ¿Le preocupa? No, no me preocupa. ¿No? Cada uno sabe lo que hace. A mí lo que me preocupa es lo que hace Chile Vamos. A mí lo que me ocupa es en qué estoy yo, en cómo estoy preparándome, en qué es lo que le transmito a la gente. Cada uno sabe lo que hace, cada uno son aquí adultos, cada uno sabe cómo juega. El tema mío, y eso yo quiero ser súper clara y mirando a la gente, digamos, es que el tema mío es que tenemos un problema político, un problema de crimen organizado, de seguridad ciudadana, de fronteras que no están custodiadas, etcétera. Tenemos un problema económico gravísimo, tenemos un problema de lista de espera. Esos son los temas que a mí me importan. Cómo los demás juegan es un tema de otro. Sí, usted dice en todo caso que Kast tiene un techo, que no puede romper, sobre todo por el tema de las mujeres, no lo pudo hacer en la segunda vuelta, pasó también en el Consejo Constitucional, en el segundo proceso, no sé, el tema del aborto. Todos tenemos techo. Todos tenemos techo. Ya, pero todos tenemos techo. No rompe el 50%, digamos. Bueno, es que ese es el tema. El tema es si el techo es mayor o menor al 50%. Y bueno, efectivamente hay dos elecciones en que no han podido romper ese techo, eso es lo que estoy diciendo. Yo no he dicho que eso signifique que es imposible llegar a la presidencia, lo que estoy diciendo es que es más difícil. Pero es difícil que lo rompa. Difícil. Es difícil que rompa el techo del 50%. No estoy diciendo que sea imposible. Y va a depender también, obviamente, de cómo las cosas van cambiando. Y la gente, y uno puede cambiar. Si yo también tenía una imagen súper dura y probablemente, ¿no es cierto?, el paso por la municipalidad, los años también te van temperando, pero también el mirar qué es lo que finalmente nos transformó en un país distinto en Latinoamérica. Y yo creo que fue una actitud de, claro, firmeza con las cosas que uno cree, pero al mismo tiempo la generosidad de que Chile está primero. Chile está antes que cualquier partido político o que cualquier tema personal. Sí. Ahora, ¿así todo usted cree que Kast va directo a la primera vuelta? No me cabe duda en lo que han dicho siempre y en lo que ha hecho en el pasado. ¿Usted asuma ese escenario? Yo asumo, sería aleluya, sé que cambia, pero uno tiene que tomar las cosas como son y además ese es un tema del próximo año. Él dice que va a competir, de todas maneras, él confirma lo que usted piensa, que va a ir a primera vuelta, pero que si gana usted o gana él, podrían trabajar juntos como Milei y Patricia Bullrich. Podríamos ser complementarios, incluso un gobierno de coalición. ¿Qué piensa usted? Falta mucho para eso. Yo también quiero señalar que converso mucho con gente de centro izquierda. Ya. Tengo mucho cariño por mucha gente que está hoy día en demócrata y que está en amarillo. Y que en realidad cualquier persona que aspire a gobernar en Chile va a tener que hablar con mucha gente. Seguro. Porque tenemos 22 partidos. Y por lo tanto, pongamos, ¿no es cierto?, las cosas como son. Los distintos problemas van a requerir de una voluntad política muy amplia. Y esa hay que construirla con todos. Con todos los que se pueda. Ya, pero ¿se ve, por ejemplo, con Kast de ministro o no? Eso nadie lo sabe. Y me parece que además es adelantar demasiado las cosas. Lo que tenemos en este momento son elecciones que a mí me importan muchísimo,
que son elecciones de alcaldes, de gobernadores, de core. Así que sí, de ahí no voy a salir. Vamos a eso, porque hay críticas a cómo se han llevado esas negociaciones en Chile. Vamos, lentitud, dicen, hay flancos abiertos. Santiago todavía no pueden bajar a Duque, por ejemplo. Los senadores Gatica, Cruzco, que han sido bien críticos de cómo se han llevado, piden más liderazgo, que se meta más usted, dicen. A ver, yo me voy a meter en todas las oportunidades en que alguien me lo pida. Ya. Esto es responsabilidad de las directivas de los distintos partidos. Y yo lo único que puedo señalar es que me consta, porque lo he visto, porque he visto las reuniones, porque he sabido de las reuniones, que efectivamente hay un trabajo sumamente serio. Ahora, es bien distinto cuando habían solamente 3 partidos en la oposición a cuando hay 7 movimientos distintos. Claro. Porque además, los distintos partidos y movimientos presentan a gente que de verdad son competitivas, pero también ponen a gente básicamente para negociar, Claro. ¿no es cierto? O la pre-campaña para diputado, por ejemplo. Claro. Entonces, uno tiene que ir viendo, y eso en algunos casos se va a solucionar con primaria, en otros casos será por algún tipo de encuesta, etcétera, pero se están solucionando y se han ido ya despejando muchas cosas. Y ¿sabe qué más? Todo esto es parte de la negociación, todas estas, digamos, declaraciones, qué sé yo. Si mire usted los diarios previo a cualquier definición como esta, y es siempre lo mismo. Siempre digo, me abrió los ojos cuando le dije lo de Santiago, que no habían podido bajar a Duque. ¿En qué está eso? Bueno, el candidato Duque no es nuestro, no es de ninguno de nuestros partidos. Los partidos que se suponía que lo apoyaban pareciera que no, pero hay que darle el tiempo, y yo creo que, a ver, yo siempre creo que la miel logra mucho más que el garrote. Y creo que lo peor es tratarlo mal, y lo que sí, yo creo que hay que conversar, y me parece que Mario probablemente, que es una persona que conversa mucho, debe estar en eso. Pero sí, hay que decirle que si tenemos un objetivo común, bueno, honremos ese objetivo común. El objetivo común es que gane alguien de nuestro sector. Yo estoy seguro que el candidato Duque quiere eso. Así que esperemos que haya siempre, ¿no es cierto?, racionalidad, y que uno sepa que finalmente la causa es más importante que lo que uno quiere. Y en Viña, alcaldesa, ahí Poduje está muy enojado, RN tiene un candidato, ¿podría intervenir usted? ¿Le han pedido? ¿Quiere intervenir? No me han pedido, pero yo creo que eso va en vía de arreglarse. ¿Cómo? Ahí lo veremos en los próximos días. ¿Pero usted tiene una postura sobre eso? ¿Sobre quién debería ser o cómo debería solucionarse? Yo no he visto las encuestas. Ya. Y obviamente que eso es algo importante. A quien le cabe duda que Poduje es un nombre de gran tonelaje, ¿no? Así que yo espero que eso se resuelva. Le quiero señalar que siempre van a haber personas que se van a sentir traicionadas, se van a sentir dolidas, se van a sentir... pero también es importante señalarle a esas personas que cuando uno ve generosidad y cuando uno ve que una persona antepone el interés general por sobre el interés personal, eso en algún minuto se va a honrar. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. No ir por la vía violenta y atacar y decir que es un traidor. No. Lo que uno dice es, mira, la gente que se baja porque ve que hay otro que es más competitivo, o porque sencillamente los partidos decidieron otra cosa, y lo hace con gracia, sin portazo, eso finalmente se tiene que valorar, y se tiene que en algún minuto de alguna manera premiar. ¿Sí? Sí. Ahora, usted escuchó a Quique Mujica, conversó con Poduje para The Clinic y le dijo que si ganaba iba por la presidencial, si ganaba la municipal. No me cabe duda que hay muchos candidatos que van ahora a alcaldes que quieren la presidencial después. No creo que sea el único. Ya, no hay un problema. Bueno, pues la vida es así, pues. Así es la vida. Así es la vida, pero lo que pasa es que antes, ¿no es cierto?, la gente quería ser parlamentario para ser candidato presidencial, después eran ministros para ser candidato presidencial, ahora parece que son alcaldes.
o alcaldesa, bueno, ahí veremos. Pero ¿sabe lo que pasa? Uno propone, Dios dispone. Son el trampolín. ¿Cómo está el diálogo con el centro, con demócratas, con amarillos, con esos partidos? Porque a mí me interesa mucho que ellos primero sigan siendo de centro izquierda y que sus ideas las planteen de centro izquierda. Y que nadie diga, ah, no, pero ellos son de centro izquierda, entonces no podemos. No, son de centro izquierda, es gente sensata, es gente que ha demostrado que ha querido a Chile, es gente que dio un paso terriblemente duro, que es pelearse con toda su gente, con sus propios partidos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de ellos salió, digamos, de la concertación con motivo de la Convención Constituyente. Entonces, eso hay que honrarlo, y hay que agradecerlo, y hay que trabajar con ellos. Y claro, en algunos casos va a existir el problema de que ellos van a tener un candidato que es visto por los demás como de centro izquierda. Bueno, pues si esa persona que es de centro izquierda es sensata y votó en contra, ¿no es cierto?, del primer intento constituyente, ese es el mejor candidato, lo tendremos que apoyar. Y bienvenido que sean de centro izquierda, porque tenemos que ampliar el rango de las personas que efectivamente queremos que Chile le vaya mejor. Eso y en ese sentido hay que entender y hay que tener esa generosidad, y yo por lo menos tengo, mire, yo conozco por ejemplo mucho a René Cortázar, fue profe mío, en fin, era amigo de mi marido. Él, siempre hemos votado distinto, siempre. Pero ¿cómo voy a olvidar que él tenía varios directorios bien pagados y directorios importantes, y los dejó todos por ir a hacerse cargo del Transantiago en el peor minuto? Esa es una persona con la cual usted puede conversar, con la cual usted puede soñar Chile del futuro. Obviamente que sí. Y como él hay muchos también. Y cuando yo veo a la senadora Paulina Bodanovich, que dice las cosas por su nombre, obviamente que con personas así se puede y se debe conversar. Entonces yo a lo que llamo es a que de verdad nos preocupemos de Chile. Chile está con muchos problemas, pero Chile ha salido de muchos problemas en el futuro y esta vez vamos a salir de nuevo. Sí. Pero eso requiere generosidad. Solo para cerrar lo de demócratas y amarillos, la senadora Rincón dice que igual los partidos de Chile Vamos se están engolosinando, que están llevando candidatos en todos lados, que no le están dejando espacio. Bueno, eso tendremos que conversarlo. Yo creo que es hora de que se sienten los presidentes de todos los partidos y cierren lo antes posible todos los espacios que se puedan, lo más rápido posible. Creo que efectivamente hay que ir tomando las decisiones y creo que es súper importante que nuestra gente, que es más bien de centro derecha o de derecha, entienda que hay personas que han sido de centro izquierda siempre y que son nuestros aliados. Y eso hay que respetarlo. Y también con si que el mejor o la mejor candidata es una persona del Partido Republicano, también. Pero lo que yo por ejemplo, en Valparaíso, ¿no? Perdón. ¿Cómo? En Valparaíso, por ejemplo. En Valparaíso a mí me da la impresión que efectivamente hay dos buenos candidatos y ninguno de ellos es de Chile Vamos. Sí. Ahora, ¿cómo se van a entender entre ellos dos? Eso ya es otro tema. Claro. Pero republicano, por ejemplo, en Providencia dice que Belolio no es el candidato. ¿Cómo entiende eso? Bueno, yo espero que todas estas sean cosas que se dicen previo a una negociación. Pero yo tengo toda la confianza y también la esperanza de suponer que finalmente vamos a poner todos a Chile primero y que no vamos a estar con pequeñeces llevando candidaturas en paralelo y regalándole el triunfo a la izquierda. En Providencia no tienen un nombre fuerte los republicanos como para ganarle a El Belolio. nombre fuerte, sin duda alguna, y lo hemos medido, es Jaime Belolio. Ya. Usted tuvo un encuentro ayer con alcaldes, candidatos de Chile Vamos, una plataforma que se lanza, pero lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es el desde? Porque la última vez a Chile Vamos en la municipal le fue mal, veníamos de un ciclo distinto, en fin. Entonces el piso está bajo, por decirlo de alguna manera. Recuperar, ¿qué comunas sería como lo que a usted le dejaría satisfecha la noche de la elección? No, a mí lo que me interesa es que avancemos, y que avancemos en términos también de gobernadores. ¿Cuántos y cuáles? No he hecho el cálculo, pero lo que así me importa es que primero sepan a lo que vamos, qué en lo que creemos. Y nosotros creemos, ¿no es cierto?, en la seguridad ciudadana, creemos en el desarrollo económico, creemos en la buena calidad de vida y creemos en la transparencia. Esos son los 4 ejes y yo espero que eso quede muy claro, porque además creo que son los 4 ejes que la ciudadanía está esperando.
Ahora, y la otra cosa que me interesa es que efectivamente llevemos a los mejores candidatos y que no se use esto como plataforma para el próximo año, ni plataforma para cerrarle el camino a alguien que me podría hacer sombra el próximo año. Esa es la lógica que yo creo que hay que tratar de evitar y tenemos que tener la generosidad de llevar a las personas más competitivas, sean del partido que sea. ¿Cómo ve este anuncio de la condonación, solución, reprogramación, como se llame, del CAE? Mire, anda circulando ahí un video de hace varios años atrás en que yo dije que... Sí. Y me equivoqué. 2020. Me equivoqué. El año 2020 fue, era, sí. Bueno, yo la verdad es que no sabía cuánto cuesta. Porque al final las cosas son razonables en la medida que se puedan hacer y en la medida además que sean de las urgencias más importantes. ¿A quién le cabe duda en este minuto que los 11.000 millones de dólares que cuesta la condonación del CAE estarían mucho mejor utilizados, ¿no es cierto?, en materia de seguridad ciudadana, en materia, por ejemplo, de disminuir las listas de espera, en materia de dar alivio a tantas personas que lo están pasando mal. Así que yo creo que el CAE en este momento no está el dinero, de ninguna manera. 11.000 millones de dólares no existen. Quiero señalarle a los chilenos que efectivamente Chile ya no tiene el colchón de ahorros que tuvo durante tantos años. Hoy día lo que tenemos es una deuda preocupante, estamos endeudados como país. El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que hemos llegado al límite de lo que nos podemos endeudar. Estamos pagando una cantidad enorme todos los años, más de 4.000 millones de dólares, solamente en intereses. Así que la verdad es que en este minuto no veo cómo se podría siquiera empezar a financiar una condonación del CAE. ¿Y No una hay, solución no hay parcial, dinero. una solución parcial para un grupo específico o tampoco? La verdad es que el dinero no está. Díganme, ¿qué van a cortar? ¿Van a cortar educación? ¿Van a cortar salud? Se ha hablado hasta de impuestos para financiarlo. Mire, la última vez que nos hablaron de impuestos, que fue en el segundo gobierno de Bachelet, nos dijeron que esa reforma tributaria iba a recaudar una cantidad de plata X. La verdad es que recaudó la mitad. Dijeron que no iba a afectar el crecimiento ni la inversión. La verdad es que liquidó la inversión y liquidó el crecimiento. Y la verdad es que si no se hubiese hecho esa reforma tributaria y hubiéramos seguido creciendo como veníamos creciendo, hoy día tendríamos mucho más recaudación que con esa reforma tributaria. Así que dejen de jugar ya con las reformas tributarias. ¿Qué espera de la cuenta pública? Realismo. Realismo, y lo que yo espero es de verdad ver una intención absoluta de resolver los problemas de los chilenos, aunque no haya leyes. En muchos casos se puede actuar en forma administrativa. Por ejemplo, reducir las listas de espera. Obviamente que no por la vía de borrarlas, ¿no es cierto? Reducirlas de verdad. Eso no requiere leyes. Eso requiere decisión, coraje y mucha gestión. Hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de seguridad ciudadana que no requieren nuevas leyes. Yo me alegro del fast track, yo me alegro de que se esté avanzando en mucha legislación, que obviamente sería muy bueno tenerla, pero mientras tanto se puede hacer mucho más por la vía administrativa. Yo espero que efectivamente se vayan reordenando dineros que se están gastando en programas que tienen poca valoración y que están además mal catalogadas por expertos, y que eso se pueda ir redestinando, digamos, al tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que seguridad ciudadana es lejos el tema principal. Ojalá se pueda avanzar también en las reformas políticas. Sería muy distinto Chile con menos de 22 partidos políticos. ¿Hay agua en esa piscina o no? Ojalá que la haya. En todo caso, no va a ser para el próximo periodo. Claro, va a ser. Lo último, alcaldesa, una reflexión básicamente. A propósito, hablábamos de los incendios, 134 muertos, como decía usted, 12.000 damnificados y, bueno, un bombero, un funcionario de CONAF, son los que fueron formalizados. Horas extra, básicamente. Entonces uno dice, ¿qué le pasa cuando escucha eso? A mí, no sé, yo pensé una sociedad enferma, no sé, ¿qué piensa usted? Hay una sociedad en que hay personajes profundamente enfermos. Sin embargo, yo creo que la mayoría de la sociedad chilena es gente sensata que quiere salir adelante
que quiere que sus autoridades luchen por sus problemas y no por su futuro político. Pero esto hay que ser muy duro. Como hay que ser muy duro con los 12 carabineros también. Como hay que ser muy duro con cualquiera que efectivamente traspase los límites de lo que corresponde. Y creo que finalmente tenemos que volver a un Chile que es más austero, que entiende que el auto que tiene en la puerta no define si es una buena persona o no es una buena persona. Creo que tenemos que volver a un Chile mucho más sensato. Pero eso se construye también desde el lenguaje de lo político. Cuando la gente ve a los políticos nomás peleando por quién va a ser el candidato el próximo año, perdónenme, pero entonces eso es lo que pasa. Y de la justicia, en este caso, ¿qué penas? 134 muertos. Yo no soy abogado, pero esto es una locura. Y lo peor de todo es que no es locura. O sea, sus compañeros dicen que no hay ningún rasgo patológico, sí. No, nada, no son personas que estén enfermas mentales. Esto era ganas de más dinero o ganas de creerse Superman, y eso habla muy mal de nuestro sistema educacional, eso habla muy mal de nuestro sistema de valores, eso habla muy mal de nuestra sociedad. Yo quiero señalar que la inmensa mayoría de los chilenos no son así. Pero estamos teniendo cada vez más de ese tipo de cosas. Horas extra por todos lados, carabineros que se corrompen, personas en el Ministerio Público que se corrompen, políticos que se corrompen, personas en las iglesias que no actúan como corresponde. O sea, estamos teniendo un tema en nuestra sociedad que solamente se enfrenta, no solamente con palabras, también con ejemplos. Finalmente los chilenos van viendo qué es lo que es correcto. Y por eso que yo creo que el rol de los líderes en el fútbol, los líderes en el tenis, los líderes en la política, los líderes en la iglesia, cualquier líder, lo que tienen que estar demostrando efectivamente son lo que queremos ser como chilenos. Bien, alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Un gusto. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa, hay más. Hacemos mesa central por todas las plataformas del 13 y conversamos a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Bien, Álvaro, ¿cómo está usted? Buenos días. Día del Patrimonio, le tocó ayer, ¿no? Sí, estuve en La Moneda, una convocatoria espectacular, una actividad familiar, sin duda una muy buena iniciativa que permite conectarnos con nuestra historia, conocer más de nuestro patrimonio, y son miles las personas que participan en todos los lugares que se abren a lo largo y ancho de todo Chile, así que se lo agradezco, que es una actividad de la cual tenemos que estar orgullosos. ¿Le muestra las oficinas del ministerio? ¿Qué les muestra exactamente? Bueno, ayer acompañé a las personas mostrando algunas oficinas de la Presidencia, particularmente los salones protocolares. Perfecto. Porque había un recorrido por toda La Moneda y había miles de personas que estaban en filas de espera a lo largo de La Moneda. La verdad es que la convocatoria fue espectacular como todos los años. Buenísimo. Hablemos de la cuenta pública. ¿Qué hay que esperar, ministro? Porque hay algunos que dicen, no, tiene que ser muy acotado, muy sobrio, muy específico, y otros dicen, no, nada, esta es la tercera, toda la carne a la parrilla. ¿Qué hay que esperar? Bueno, en primer lugar quiero precisar que no me corresponde a mí adelantar lo que va a anunciar el presidente. Yo lo sé, pero podemos hablar en general. Es el que le va a dirigir su mensaje al país el 1 de junio. Pero sin lugar a dudas que estamos hablando de una cuenta que en alguna medida expresa lo que se ha hecho y tiene que también proyectar lo que queda por hacer en lo que queda del gobierno. Y en ese sentido, el compromiso que tenemos como gobierno es seguir avanzando en lo que hemos denominado las 3 seguridades: seguridad económica, seguridad social y seguridad pública. Porque finalmente los chilenos viven con una serie de incertidumbres, incertezas, temores. Tenemos que hacernos cargo de esos temores. Y por tanto, estamos trabajando en primer lugar por la protección del sistema de protección social, por el fortalecimiento del sistema de protección social. Por ello es fundamental, por ejemplo, sacar adelante la reforma de pensiones. Por eso se han aprobado iniciativas tan importantes como la que fortalece el seguro de desempleo. Tenemos que seguir trabajando en la seguridad económica. Hemos logrado, como país, controlar la inflación. También se ha establecido una ruta para el crecimiento económico. Esta ha sido, yo diría, la principal tarea que ha tenido el gobierno, que es generar estabilidad política, institucional y también económica. Y en tercer lugar, seguir trabajando por la seguridad pública que afecta a la vida cotidiana de las personas, no solo a través de la aprobación de las iniciativas que están en tramitación en el Congreso, sino que también a través de las tareas de reforzamiento de la labor de las instituciones que están a cargo de la persecución penal.
que obviamente han tenido presupuestos adicionales bajo este mandato, algo que no acontecía en el pasado, y cuentan con una mejor institucionalidad a través de la actualización de la normativa tanto legal como administrativa. Ahora, el CAE, ¿no? La condonación, reprogramación, solución. ¿Cómo lo llaman en Palacio por estas horas, cuando se refieren al CAE? A ver, sobre eso quiero hacer una precisión, porque a mí me llama la atención el nivel de cobertura que ha tenido el debate respecto del CAE. Incluso he visto que algunas personas que dicen que son expertos o analistas han recorrido varios medios de comunicación señalando que esto es una propuesta irresponsable, que ni siquiera conocen. Quiero recordar tan solo que en la tramitación del presupuesto del año pasado, me tocó acompañar al ministro Marcel en esa tramitación, el gobierno adquirió un compromiso. Disculpe, Álvaro, que lo lea textualmente, es cortito, pero me parece que permite precisar lo que se ha señalado. El Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del proyecto de ley de presupuesto 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización de la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes. Ese es el compromiso que adquirió el gobierno en noviembre. Y hace un par de semanas atrás, el ministro Marcel recordó este compromiso. Y producto de eso se generó una expectación, se generó una expectativa respecto de eventuales anuncios adicionales, cuando el compromiso del gobierno es que en septiembre, es decir, antes del inicio de durante la tramitación de la ley de presupuestos que va a regir para el próximo año, pero que se tramita este año, se va a presentar un proyecto de ley que va a establecer este nuevo sistema de financiamiento y modernización de la educación superior. Por tanto, el contenido específico se dará a conocer cuando se presente ese proyecto. Ya, ha habido demasiado ruido, dice usted. Entiendo que esto es un tema que genera interés y es más que razonable que así sea, pero primero, no ha habido ningún anuncio nuevo fuera del compromiso que se adquirió durante la tramitación de la ley de presupuesto el año pasado. Ya. El compromiso es explícito, consta por escrito, en su momento los medios de comunicación le dieron cobertura, el ministro Marcel reiteró este compromiso y se generó todo un debate respecto de lo que eventualmente pudiera pasar el 1 de junio. Ahora, por cierto, el presidente tendrá que decir qué es lo que va a anunciar específicamente, pero los plazos a los cuales nos hemos comprometido dan cuenta que el detalle de la propuesta se va a conocer para la tramitación de la ley de presupuesto. Es un proyecto obviamente que es distinto. Seguro, pero usted escuchó a la presidenta de su partido, pues dijo ofertón electoral, quieren pautear al presidente, estaba enojada con esto. Bueno, hubo múltiples reacciones de muchos actores a propósito del debate o la expectativa que se generó por la cobertura mediática, pero yo me remito a lo que son los compromisos explícitos del gobierno que dan cuenta que se va a dar a conocer el contenido específico cuando el proyecto se presente. Ahora, pero se lanza la idea y después se guarda con este celo vaticano los detalles y también, ministro, uno tiene algunas dudas de que se pueda guardar tanto secreto de aquí a septiembre, de la fórmula, ¿no? Pero a mi entender lo que es más responsable en esta materia es trabajar un buen proyecto elaborado técnicamente, que se haga cargo de los desafíos que existen en la materia, y cuando este proyecto esté debidamente afinado y se presente a través de un mensaje del presidente de la República, dar a conocer su contenido. Y ahí los distintos actores podrán opinar, los que lo encuentren bueno así lo verán, los que tengan críticas también lo verán. Eso forma parte del debate democrático. Pero creo que no tiene mucho sentido estar adelantando opiniones respecto de una propuesta cuyo contenido específico se va a conocer recién unos meses más. Pero ya está más o menos claro que condonación universal no. Condonación universal no va a haber, 4% del PIB, no hay plata, había dicho. Sobre esto yo he visto lo que han declarado distintas autoridades y claro, cada vez que uno declara algo para representar un punto específico, abre más dudas. Ya. Yo prefiero quedarme con lo que he señalado, precisamente porque creo que hay que actuar con máxima responsabilidad. Cuando el proyecto se presente, se explicará al país su contenido y obviamente plantearemos cuáles son los fundamentos por los cuales se tomaron determinadas decisiones para abordar este desafío. ¿Mucha presión del Frente Amplio, del Partido Comunista? Hay un debate democrático en esta materia. Es legítimo que los distintos actores den a conocer sus puntos de vista. El gobierno tiene que actuar con responsabilidad y obviamente presentar una propuesta que sea técnicamente sólida para efecto, insisto, hacerse cargo de la materia. Ministro, ¿por qué no mejor hacer la pérdida al tiro? Decir, a ver, no se puede. Es que el ministro Marcel lo dijo el año pasado, no hay plata para una condonación universal, es 4% del PIB, en fin. Es decir, vamos a hacer algo acotado, vamos a hacer algo para ciertos sectores, para los que se han portado bien, por ejemplo. Bueno, pero el detalle específico se va a dar a conocer, pero obviamente que hemos planteado ciertos principios rectores de la propuesta. Va a ser una propuesta justa, va a ser una propuesta progresiva, va a ser una propuesta autocontenida
Hemos señalado más que el pacto fiscal tiene una orientación distinta, es recaudar recursos para hacerse cargo de los desafíos que existen en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguridad, y por tanto aquí lo que se va a establecer es un sistema que, de acuerdo a las propias reglas que lo rigen, va a generar mejores condiciones para efecto de la situación existente y también para proyectarse para el futuro, porque el Estado también se ha tenido que hacer cargo de este desafío a través de la compra de deuda, en fin, una serie de otros instrumentos que están presentes. Por eso aquí lo que se requiere es un diseño integral que esté a la altura de lo que el país necesita, garantizando un principio básico que nos parece que es necesario consagrar, que es el derecho a la educación. Pero usted mismo ha escuchado, ministro, a especialistas, dirigentes, incluso del oficialismo, que dicen esto no es prioridad considerando además que, ahí tengo algunos datos, el 78% de los deudores del CAE paga menos de 2 UF mensuales, o sea, algo así como 70.000 pesos. Que hay otras prioridades, vivienda, hay una crisis de vivienda, en salud, que sé yo, en educación, ¿por qué no destinar esa plata a eso? Premiar a quienes, por ejemplo, porque cada vez que se anuncia, aumenta la morosidad. Ya ha ocurrido antes y probablemente va a ocurrir ahora. Esa crítica tendría sentido si es que en las otras áreas no se estuviera haciendo nada. Pero estamos llevando adelante, por ejemplo, el plan de construcción de viviendas, 260.000 viviendas comprometidas para el mandato de gobierno, de las cuales ya hay 117.000 que están construidas. Y se plantea que no solo se van a construir 260.000, sino que van a haber otras 100.000 en construcción. Solo por citar un ejemplo. Y cuando hablamos del pacto fiscal, se estableció con toda claridad que esos recursos iban a estar destinados a mejorar las pensiones, por un lado, y también a resolver los desafíos que existen en materia de salud. Y hay una serie de propuestas que el gobierno ha hecho público en la materia. ¿Para qué decir la agenda en materia de seguridad pública? Y me suena similar al debate que hubo si podíamos avanzar en el fast track del pacto fiscal, particularmente orientado al crecimiento económico, desarrollo social y responsabilidad fiscal, y simultáneamente avanzar en el fast track de seguridad. Hay quienes dijeron, no, solo abordemos el tema de seguridad y después vemos el tema económico. En el Congreso Nacional, Álvaro, hay una veintena de comisiones que pueden tramitar en paralelo los distintos proyectos de ley. Por tanto, es perfectamente posible, cuando hay voluntad de trabajar y de generar acuerdos, avanzar en la aprobación del fast track económico, social, de responsabilidad fiscal, y por otro lado, en el fast track de seguridad. Entonces, estas especies como de contradicciones y dicotomías que se plantean no dan cuenta de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ha impulsado una ambiciosa agenda en múltiples áreas para hacerse cargo de demandas sociales que son sentidas y podemos perfectamente avanzar en simultáneo. Ahora, por cierto, con los énfasis necesarios y con toda la solidez técnica para efecto de que las propuestas que pongamos sobre la mesa den resultados y resuelvan los problemas que afectan a los ciudadanos. Claro, pero hay datos objetivos, ministro. Por ejemplo, el tema de que aumente la morosidad. Entre el 2022 y el 2023 fue el mayor salto. Cada vez que se habla de este tema, aumenta la morosidad. ¿Cómo se hacen cargo de eso? Insisto en lo que he señalado. Nosotros asumimos el compromiso el año pasado en el contexto de la discusión de la ley de presupuesto y vamos a presentar el proyecto en septiembre. Y va a ser una propuesta sólida, que obviamente va a ser responsable, esto es muy relevante, de acuerdo a las capacidades que tiene el Estado de Chile. Por eso se ha planteado que es una propuesta autocontenida y por tanto se habla de un sistema de financiamiento, de un nuevo mecanismo de financiamiento que se haga cargo de los desafíos que existen en la materia, y todos los que salen criticando no hacen más que generar mayores expectativas en el sentido que usted plantea. Nosotros el anuncio lo hicimos el año pasado, el ministro Marcel reiteró el anuncio, y bueno, la opinología que se ha generado al respecto genera las expectativas a las cuales usted hace referencia. Bueno, esperemos hasta septiembre, o septiembre, o en esa semana, digo, ¿sí?, cuando se inicie la tramitación de la ley de presupuesto, para que se dé a conocer el contenido específico de este proyecto de ley. Bien, ministro Elizalde, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central y seguimos conversando de otros temas al regreso aquí por todas las plataformas de Canal 13. Seguimos haciendo Mesa Central aquí en Tele 13 y también en todas las plataformas del 13. Les contamos ahora que remuneraciones y control de asistencia, el match perfecto para recursos humanos que tu empresa necesita, lleva a la administración de personas al siguiente nivel con la mejor herramienta tecnológica y al mejor precio. Rexmas.com, el mejor software de remuneraciones de Chile. Y seguimos conversando hasta ahora con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para hablar de reformas, ministro. La reforma al sistema político. Hubo un intento, había un cierto acuerdo transversal, se dice, que el presidente llamó, les dijo a los parlamentarios,
espérenme un poquito. El presidente quiere hacerlo durante el actual gobierno, pero ¿hay agua en qué está? ¿Cuáles son las conversaciones que usted tiene, por ejemplo, para eso? A ver, en primer lugar es necesario precisar que el presidente ha señalado que esta es una reforma importante, pero al mismo tiempo ha dicho que si de la mano no destrabamos reformas sociales que se traduzcan en que la gente mejore su calidad de vida, va a haber incomprensión ciudadana respecto a la reforma política. Y eso se entendió como un condicionamiento. No es un condicionamiento, pero sí es una constatación de un dato bien concreto, que es que la gente quiere que su calidad de vida mejore. El gobierno ha presentado múltiples iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunas han sido aprobadas, otras no. Bueno, las que están pendientes tenemos que destrabarlas porque finalmente eso le da mayor legitimidad al sistema político. Respecto a la reforma, es evidente que tenemos un nivel de atomización como no habíamos visto en nuestra historia republicana, al menos la reciente. Más de 20 fuerzas políticas con representación parlamentaria, muchos proyectos personales que ni siquiera representan alguna idea compartida de carácter más colectivo, y por eso se ha planteado la necesidad de generar incentivos para enfrentar la atomización, la división, que contribuya a que quienes comparten ideas, valores y principios se agrupen en movimientos políticos más representativos de la sociedad chilena y de esa manera se generen mejores condiciones para que tengamos acuerdos que sean positivos para el país. Pero hemos dicho también que en esta reforma le corresponde un rol fundamental a los propios partidos políticos. Y nosotros podemos acompañar, podemos contribuir a los acuerdos, pero obviamente son los actores políticos los que tienen que generar estos entendimientos. Y por eso, como gobierno, hemos señalado que nos parece que es una reforma importante, necesaria, se tiene que impulsar con los mecanismos adecuados, teniendo a la vista la experiencia comparada que existe al respecto, pero eso no puede significar postergar cambios sociales o reformas sociales que son muy demandadas por parte de la ciudadanía. Este documento del que hablaba de los parlamentarios, que era bien transversal, estaba ahí el senador Durresti, la senadora Ensberg y otros, tenía, claro, algunos pisos que son conocidos, el umbral para la sobrevivencia de los partidos, el castigo a los díscolos también, aquellos que se eligen y después de inmediato se desafilian de aquellas colectividades por las cuales fueron electos. Ese es el piso, pero el gobierno, por ejemplo, cuando usted se sienta en la mesa, ¿qué otros puntos hay que le interesaría poner al gobierno en ese paquete de reforma? Más que entrar en el detalle específico, porque insisto, esto es algo que tienen que generar los partidos a través del diálogo que están llevando adelante, y eso implica que los partidos del oficialismo obviamente dialoguen entre ellos, también los partidos de la oposición, y se generen condiciones para un entendimiento que represente al oficialismo y a la oposición, que los actores más relevantes participen de ese esfuerzo, y ojalá todos los actores participen de ese esfuerzo. Pero lo que hemos señalado es que necesitamos mecanismos que nos permitan enfrentar el nivel de atomización que hoy día tenemos en la política. Estamos llenos de proyectos personales. Tenemos que recuperar el sentido de la política como un espacio de debate de ideas, donde la ciudadanía se pronuncia respecto de los distintos proyectos de país. En la medida que le satisfaga, lo sigue apoyando. En la medida que no está a la altura de sus demandas, obviamente puede optar por una opción distinta. Y finalmente, aquí en Chile se termina muchas veces votando por el parlamentario que llega una torta, disculpe que lo diga en un ejemplo tan pedestre, a un club de lo que sea. Y dice, bueno, es que nos viene a ver, pero nadie sabe lo que después ese parlamentario está votando en el Congreso. Entonces, yo creo que una buena democracia es una democracia que tiene partidos, primero con alto nivel de transparencia, con buenas prácticas, eso siempre hay que garantizarlo. En segundo lugar, que sean representativos de las corrientes de opinión que existen en la sociedad. Y en tercer lugar, que la gente vote conforme a esos proyectos de país. Sí. Porque finalmente se evalúa lo que hace un parlamentario, al cual yo le he dado el voto, cualquier ciudadano, por cuál es su pronunciamiento, cómo vota, cómo argumenta los proyectos de ley que están en actual tramitación en el Congreso Nacional, los que se remiten después, y no por factores que son muchas veces secundarios. Sí, hablemos de reformas sociales, hablemos de pensiones, básicamente, que desde afuera un observador imparcial puede decir estamos básicamente en el mismo punto, la oposición no se está moviendo, no se va a mover al parecer del tema de la cotización adicional, quieren el 6%. Una completada el otro día con el senador Moreira, no sé si de algo salió de ahí, pero lo concreto, ministro, es que hay un alto riesgo de no sacarla en este gobierno. ¿Y qué están haciendo en ese sentido? En primer lugar, hay principios de acuerdo en temas tan importantes como introducir mayor competencia al sistema, que eso se traduzca en mayor rentabilidad, obviamente es poner en el centro a las personas del sistema de pensiones, también establecer condiciones para que los independientes puedan cotizar, y de esa manera no queden en la completa desprotección cuando termina su vida laboral. En fin, hay una serie de materias donde se han ido construyendo bases de entendimiento. Y ahí la ministra Jara ha desarrollado un rol muy importante promoviendo ese diálogo, también con el ministro Marcel. No está en punto muerto, eso me quiere decir. Respecto del tema de la cotización, en esto quiero ser bien enfático, porque muchas veces vemos que hay una discusión también adjetiva. Ya.
¿Cómo se evalúa un sistema de seguridad social? Si protege o no adecuadamente a las personas cuando enfrentan una contingencia que afecta su capacidad de ganancia. Una enfermedad, el desempleo, la vejez, por citar solo algunos ejemplos. Por tanto, el sistema de seguridad social vinculado a las pensiones debe ser evaluado por el monto de las pensiones. Las pensiones en Chile son muy bajas. Son muy bajas. Se resuelve parte del problema con la contribución que hace el Estado a través del pilar solidario, pero el pilar contributivo no genera pensiones a la altura de lo que merecen los pensionados. No llegan a fin de mes, literalmente, Álvaro, usted lo sabe. El malestar que existe con el sistema de AFP es generalizado. Entonces, nosotros hemos planteado una fórmula que se hace cargo del aumento de las pensiones ahora y no en 30 o 40 años más. Porque finalmente, si la cotización adicional se va a administrar con los mismos criterios con que se administra el actual sistema de pensiones, va a haber un aumento en el monto de las pensiones similar al aumento de la cotización. Pero eso se va a producir en 3 o 4 décadas más, cuando la densidad de cotizaciones sea suficiente. Por lo tanto, y por no eso es posible... hemos señalado que es necesario incorporar criterios de seguridad social, porque las pensiones forman parte en el mundo de la seguridad social. En Chile no, pero en el mundo forman parte de la seguridad social. Por lo tanto, esos criterios son los que permiten algo muy simple, que es que podamos contar con recursos suficientes para aumentar las pensiones hoy, a los que hoy día están viviendo el drama de pensiones bajas, que los que están a punto de pensionarse también vean que sus pensiones van a ser incrementadas y que en el largo plazo vayamos consolidando un sistema que otorgue mejores pensiones para todos. Sí, ministro, si le entiendo bien, entonces es imposible, como se planteó en algún minuto, separar la discusión, sabiendo que no hay ningún punto de acuerdo por ahora con la oposición en el tema de la cotización adicional, ver todo el resto, votar todo el resto, donde parece que hay más acercamiento. ¿Eso está en el plan? ¿Podría ser? El gobierno ha actuado con enorme flexibilidad y nosotros vamos a seguir dialogando para generar acuerdos. Y esa ha sido la actitud que hemos tenido desde el primer día en todas las materias. Por eso, pese a estar en minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, tenemos récord de leyes aprobadas, precisamente porque el gobierno ha promovido el diálogo siempre. Dicho lo anterior, lo que pasaría si es que no se aprobara una reforma de pensiones, finalmente no va a ser un drama para el gobierno o para la oposición, va a ser un drama para los pensionados, las pensionadas, los trabajadores y las trabajadoras. Son ellos los que van a pagar el costo de que no se destrabe una iniciativa que es fundamental para nuestro país. Y por eso nosotros vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario para generar acuerdos. ¿Pero se podría separar? Insisto en lo que he señalado, esperamos que se genere un acuerdo que esté en condiciones de dar respuesta al drama de las pensiones en Chile. Porque independientemente de que se puedan hacer ciertos ajustes específicos, lo concreto es que el problema de las pensiones en Chile, si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, es que son muy bajas, tienen un monto muy bajo. Si la gente toma su liquidación de la pensión y ve lo que le pagan por la AFP, y cuando tiene algún tipo de aporte público y hace el diferencial, lo que se paga por parte de la AFP es muy bajo. Sí. O sea, los montos son, la verdad es que dramáticos y, como señalado, no permiten llegar a fin de mes a la mayoría de los pensionados en Chile. Ministro, usted escuchó a José Antonio Cast la semana pasada en España. Hubo, un rechazo transversal ahí en la moneda, en el oficialismo. Tampoco Chile Vamos acompañó las palabras, pero le quiero preguntar por el tono. ¿Ustedes temen que haya un endurecimiento del tono hacia el presidente, hacia el gobierno de cara a la campaña municipal, sobre todo de republicanos, que pueda eventualmente arrastrar también a Chile Vamos a que el debate, digamos, se vaya endureciendo? Lamentablemente ese ha sido el tono desde hace mucho tiempo. ¿No lo sorprende? Lamentablemente no ha sido el tono, pero no es lo que el país necesita. Si el país lo que necesita es diálogo democrático. Porque cuando se actúa sobre la base de convicciones y se creen las ideas propias, no es necesario descalificar a quien piensa distinto. Al contrario, los que descalifican a quien piensan distinto es porque sus propias ideas saben que son débiles. Por eso tienen que descalificar a quien piensa distinto. Y en el debate democrático siempre tenemos que actuar en un marco de respeto. Por cierto, a veces se generan situaciones de mayor crispación, pero hay que evitar las descalificaciones bajo cualquier circunstancia y que sea un debate con altura de miras. Yo creo que eso es lo que finalmente necesita el país. Hay actores que insisten en actuar de manera distinta. Nosotros por lo menos vamos a seguir promoviendo un diálogo en un marco de respeto, porque eso es lo que necesita la democracia chilena. A propósito del concepto, ¿no?, de travestismo político, la alcaldesa Matei decía recién que había como una cierta sobrereacción del oficialismo. Mire, ir afuera del país y hacer una crítica a esta naturaleza que afecta a las instituciones en Chile es una actitud constructiva. Insisto, si alguien cree que tiene buenas ideas, ¿por qué tiene que descalificar a quien piensa distinto? En vez de decir, escuchémonos, conversemos, daré yo a conocer mi argumento. Pero el propio presidente, como diputado, le dijo travesti político a Francisco Vidal, por ejemplo, que hoy día está en el directorio de TVN, la expresidenta Bachelet le dijo a Sebastián Piñera en campaña.
Insisto, en algunos contextos a veces hay mayor crispación, a veces menos, pero aquí había una constante permanente de descalificaciones. Y creo que eso no es lo que el país necesita. Porque finalmente la democracia tenemos que cuidarla, protegerla, fortalecerla entre todos. Y eso implica que el debate democrático sea siempre en un marco de respeto. Ya, ministro, nos queda un minuto para hablar del fast track legislativo. Sí. ¿Por qué esta vez sí podría avanzar más que en otras ocasiones? Primero, el primer fast track legislativo avanzó mucho. Nosotros tenemos hasta la fecha 55 leyes de seguridad aprobadas. Eso es un nivel récord. Y si uno revisa la lista, son leyes muy importantes. Destaco, por ejemplo, la que entrega 9 herramientas para perseguir al crimen organizado. Son técnicas especiales de investigación. La nueva ley de narcotráfico, la de robo de madera, la que establece penas más altas para los que cometen delitos utilizando menores, delitos informáticos. Mire, la lista es tan larga que podría estar un buen rato mencionando los proyectos ya aprobados. Pero eso nos permitió contar con mejores herramientas y las investigaciones que se están llevando a cabo son más exitosas porque cuentan con este nuevo marco jurídico. Todo lo que ha sido el desbaratamiento de bandas de crimen organizado, por ejemplo, en campamento, ha sido el resultado de la ley que establece técnicas especiales de investigación para enfrentar al crimen organizado. Ya, pero por ejemplo, reglas de uso de la fuerza. Ahora, para el futuro, se aprobaron 23 de las ideas comprometidas, y en eso quiero valorar la actitud constructiva de Juan Antonio Coloma como presidente del Senado, también de Vlado Milosevic y Ricardo Cifuentes como presidente de la Cámara. Y estamos viendo la misma actitud de parte del senador García y la diputada Cariola, o sea, voluntad de generar acuerdos para avanzar en la agenda de seguridad. Y hemos comprometido, esperamos de aquí a septiembre, la aprobación de 8 iniciativas que son fundamentales. Una, por ejemplo, la que crea el Ministerio de Seguridad, contar con una institucionalidad especializada en la materia. Otra, la del estoy aquí estaba con la lista del fast track económico, que también es muy importante. Sí. Dar la de reincidencia. Ya se aprobó una norma respecto de detenciones múltiples, que permite aplicar medidas cautelares respecto a una persona que, sin tener condenas, tiene múltiples detenciones por delitos de la misma naturaleza. Y ahora estamos actualizando la legislación respecto a la reincidencia, porque corresponde que se aplique una sanción más drástica a alguien que, habiendo sido sancionado previamente, sigue delinquiendo. Otro ejemplo, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, para que las víctimas no queden en el desamparo. Seguridad municipal, inteligencia económica. Álvaro, esto es clave. Tenemos que seguir la ruta del dinero. El dinero de origen ilícito se blanquea. Y por tanto, con lo que hemos aprobado, se está deteniendo a quienes están en los territorios cometiendo delitos, pero tenemos que echar los cabecillas, que finalmente a través del blanqueo del dinero se ven beneficiados. Y por eso tenemos que contar con una legislación que esté a la altura de lo que el país necesita, y por eso nos parece que está en clave la ley de inteligencia económica. Y podría citar otro ejemplo, son 32 los proyectos que se han comprometido en materia de seguridad, en 3 plazos, de aquí a septiembre un grupo, de aquí a diciembre otro grupo, y a mayo el último grupo, a mayo el próximo año, a más tardar. Y también quiero destacar la agenda por el crecimiento económico, el desarrollo social y la responsabilidad fiscal, porque también es muy relevante para que generemos condiciones para un crecimiento sostenido en nuestro país. Ya se ha hecho un trabajo importante, este año se han generado condiciones para el crecimiento económico. Solo quiero recordar que cuando se discutió la ley de presupuesto el año pasado y Mario Marcel hizo sus proyecciones de crecimiento, muchos salieron a criticarlo. Y las cifras están respaldando lo que ha dicho Mario Marcel, como siempre ha ocurrido. Él hace unas proyecciones que son más certeras de las que hacen otros analistas. El ministro de Hacienda ha sido de una responsabilidad enorme y ha señalado realmente lo que ha pasado. Y tenemos que seguir reforzando condiciones para que la economía crezca con un crecimiento justo que llegue a todos los hogares. Ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Gracias a usted, Álvaro. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, ya regresamos, no se vaya. Llegamos al final de Mesa Central. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. Siga, por supuesto, la sintonía del 13. Ya está María Jesús Muñoz con las noticias en Tele 13 Tarde. Que tenga una excelente jornada de domingo.